Ya, ahora voy a comenzar, entonces, en primera instancia, saludar, ¿cierto? En esta jornada de poder reflexionar en torno a las investigaciones tan importantes. Les presento el tema Impacto emocional en los párvulos debido a la implementación de una metodología basada en analogías y juegos. Los expositores son Vanessa Borges Oyarzo, que les habla, y también mi compañero de trabajo, Magíster Cristian Loyola Salas. Los docentes también que participaron en este proceso de investigación, producto de una tesis de magíster, son los docentes, los doctores Jairo Navarrete Ulloa y el profesor co-guía de esta investigación, el doctor Elías Irazoki Becerra. Para poder adentrarnos en esta temática tan importante, objeto de estudio, es muy relevante destacar que el juego es una herramienta pedagógica esencial. Como tal, es una herramienta, es tan importante porque permite fomentar o bien desarrollar habilidades que los estudiantes todavía no poseen, pensando en que estamos hablando de edades que son muy tempranas. Permiten, como se indica, una expresión de desarrollo y aprendizaje en torno a lo que es las matemáticas. Este juego se reconoce como un principio pedagógico. En las actualizaciones que se llevaron a cabo el año 2018 acá en Chile, en lo que es la educación parvularia, se dio énfasis a la importancia que era incorporar el juego dentro de las actividades curriculares académicas de nuestros preescolares. ¿Qué quiere decir esto? Se entendió que de esta forma los estudiantes pueden aprender de forma lúdica, donde ellos de alguna forma siguen aprendiendo, pero de una manera más divertida, más amigable para ellos, donde les permite reducir las emociones negativas tales como ansiedad, como miedo, como tristeza, como ira. Sabemos que hay muchas investigaciones, ¿cierto?, que se han generado en torno a estos procesos de ansiedad que se evidencian en los estudiantes desde edades tempranas, desde preescolares hasta niveles universitarios. Hay mucha investigación al respecto, por ahí también hay estudios que revelan que a veces va a haber variedades según el nivel socioeconómico de nuestros estudiantes, que existen diferencias de hecho por sexo, es decir, si es hombre o mujer nuestro estudiante, que también pueden existir otras variables que influyan como el grado de escolaridad de nuestros padres y apoderados y así un sinfín de otras variables. Pero lo importante de esto, que es el juego como principio pedagógico, es entender que la estimulación temprana es lo que nos permitiría, ¿cierto?, ayudar a nuestros estudiantes a ir reduciendo las brechas o estas dificultades que ellos van teniendo en básica y que si no se resuelven en enseñanza básica, siguen a lo que es enseñanza media y finalmente llegan a lo que es la educación universitaria. El objetivo general de este proyecto, de esta investigación, fue explorar el impacto de una implementación de una metodología basada en analogías y juegos, lo que llamaremos MEBAG de ahora en adelante. Explorar en dónde, en las emociones y en las actitudes de los párvulos, cómo, ¿cierto?, se puede ver influenciado las emociones o la emocionalidad de nuestros estudiantes en estas edades tan tempranas, ¿cierto?, cuando cambiamos una metodología por otra, cuando utilizamos MEBAG o cuando utilizamos la MED, que es la metodología de enseñanza tradicional. Dentro de nuestros objetivos específicos está o fue lo que es la operacionalización del conjunto susceptible de emociones y actitudes por parte de los párvulos en las clases grabadas de matemáticas. Número 2, estudiar una investigación de corte transversal describiendo ambas metodologías de enseñanza tradicional y MEBAG, utilizando para esto la observación de clases grabadas en matemáticas. Estas grabaciones ocurrieron en momentos diferentes, en lo que era el año aproximadamente 2016, donde el doctor Jairo Navarrete llevó a cabo la grabación de estas clases con la aplicación de la MEBAG en los colegios Adventista y Concepción de Chillán, región de Ñuble, país Chile, y yo por mi parte, ¿cierto?, realicé las grabaciones de estas clases de índole tradicional, enseñanza ya conocida por todos, ¿cierto?, el año 2018. Continúo con el objetivo específico número 3,
Establecer el impacto de las emociones y actitudes de los párvulos como resultado de la aplicación de una metodología basada en analogías y juegos versus una metodología tradicional. Es importante destacar que hay estudios basados de la influencia positiva en lo que son metodologías activas de solo analogías, que trabajan solo analogías, otras que trabajan solo juegos, pero esta en particular está juntando dos partes muy importantes, o sea, las analogías y los juegos, aún mejor. Mucho más enriquecedora en el proceso para la concreción de los objetivos a nivel educacional. La hipótesis de este trabajo, la utilización de una metodología basada en analogías y juegos, tiene influencia en la emocionalidad de los párvulos durante sus clases de matemática, a diferencia de una metodología tradicional. Sabemos que no es que esto signifique que no exista ciertos avances o aprendizaje situados o que cuando el profesor utiliza una metodología tradicional. Más bien lo que estamos enfocándonos es cómo las metodologías alternativas, comillas, las activas, generan mayor aprendizaje. Recordar que nuestra meta es siempre hacer todo lo posible para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros educandos. Dentro de esto, compartimos, ¿cierto?, lo que son las hipótesis alternativas. La número 1, el tipo de metodología no influye en la variable alegría, reconociendo la alegría como una emoción básica. Hipótesis alternativa número 2, el tipo de metodología no influye en la variable atención, reconociendo atención como una actitud que claramente se desglosa o está vinculada a la base de las emociones básicas. Hipótesis alternativa número 3, no existen diferencias significativas a nivel emocional y actitudinal durante la aplicación de una metodología. ¿Cómo fue este proceso metodológico? Fue del tipo mixto, es decir, tanto cuantitativo como cualitativo. Las variables independientes son muy claras, son dos. Metodología tradicional, que es la MED, metodología basada en analogías y juego, que es la MEBAG. Las variables dependientes, dos en grandes lineamientos, emociones y actitudes. Las emociones que estamos revisando, alegría, miedo e ira. Actitudes, atención, participación y compañerismo. La población, los estudiantes de prekinder y kinder de dos colegios de la ciudad de Chillán, región de Ñuble, País Chile, Colegio Adventista y Colegio Concepción de Chillán. Claramente se visitó a estos colegios en los tiempos respectivos, se pidieron las autorizaciones correspondientes, se elevaron las solicitudes y todo ese proceso fue aprobado tanto por las autoridades del establecimiento como de los padres y apoderados y también de los estudiantes que participaron en este estudio. Continuando con la metodología, la muestra para este estudio fueron 120 intervalos, de los cuales son 15 segundos seleccionados en forma aleatoria, de un total de 12 grabaciones. 6 de estas grabaciones pertenecientes a la MEBAG y 6 otras grabaciones pertenecientes a la MEB. Las clases de duración tuvieron aproximadamente un próximo de 14 a máximo 16, por eso el intervalo se dice más un minuto, menos un minuto. En el instrumento de recolección de datos, lo que se hizo fue una adaptación del manual PROMATE y también de lo que es el COEMET. Esta pauta de codificación, ¿cierto? Yo la adapté basándome en las necesidades y en el contexto, ¿cierto?, de lo que me proporcionaba el video clase, de lo que yo realmente podía obtener valiosamente para el análisis, ¿cierto?, de mi tesis. Luego, continuando a la unidad de análisis, intervalos de 15 segundos que fueron observados y codificados gracias también a esta pauta de codificación, donde se iba, ¿cierto?, marcando los criterios necesarios para recopilar toda esta base de información. Finalmente se completaron un total de 1800 segundos. Hubieron dos grupos, ¿cierto? El grupo control, que es MED, lo tradicional, y la experimental, que fue con la MEBAG. Acá podemos apreciar imágenes, fotografías de los estudiantes, ¿cierto?, de los párvulos de ambos establecimientos, realizando, ¿cierto?, o llevando a cabo la metodología MEBAG. Luego, en la siguiente podemos apreciar
cómo los estudiantes están participando en una clase donde se aplica la metodología tradicional que es la MET en ambos colegios. El análisis estadístico nos habla de dos aspectos muy relevantes, un análisis descriptivo, inferencial de las variables involucradas, metodología y emociones y actitudes. Ver la importancia o cómo, ¿cierto?, se puede evidenciar el impacto de la metodología que selecciona el docente, ¿cierto? Y cómo esto genera un impacto finalmente en las emociones y en las actitudes de nuestros estudiantes. Recordemos que es lo que nos dicen los autores entendidos en la materia en las sin fin, ¿cierto?, de publicaciones que hay, que se necesita una predisposición positiva o favorable para el aprendizaje, y esta predisposición necesariamente está dada por nuestras emociones básicas que se traducen en actitudes. Además, este análisis estadístico se aplicó el test de independencia, el cual, ¿cierto?, utilizando este software RStudio, se ingresó toda la información, se generó una base de datos bastante extensa, luego esto se llevó a cabo mediante, o se obtuvo tablas de contingencia, que finalmente, ¿cierto?, se tradujeron en estos test de independencia. Las conclusiones. Existe influencia en las variables atención, participación e ira de los párvulos. Ahí está, ¿cierto?, la gran influencia que se obtuvo en relación a los resultados. Estos resultados nos revelan valores estadísticos donde nos indican que los valores que toma, en este caso, P, son menores al 0,05. En relación a las variables alegría, miedo y compañerismo, los valores obtenidos para P son mayores a 0,05, lo cual que nos indica este tipo de hallazgos que no responde a los criterios de significancia que se espera. Para lo que es nuevamente el análisis estadístico, acá podemos de alguna forma reiterar cómo los valores de P, ¿cierto?, nos pueden dar la evidencia de cómo uno finalmente concluye que los datos son significativos. Finalmente, se recomienda para futuras investigaciones en educación regional, entendiendo, ¿cierto?, que somos región de Ñuble, que debería masificarse el uso de la MEVAG en las escuelas y colegios. ¿Y esto por qué? Porque está comprobado en un estudio anterior a este que se promueven emociones y actitudes positivas que generan éxito, ¿cierto?, en lo que es el aprendizaje matemático, mediante el juego y las analogías entre números y espacio. Un estudio realizado por Navarrete, Gómez y Dernet, 2018. Pero esta vez, ¿qué es lo que se persigue? ¿Qué sería lo novedoso? O lo que va un paso más allá, es poder extrapolar y ampliar los datos, que esta vez los datos sean más bien masivos, para poder generar un aporte, ¿cierto?, significativo a nuestra región de Ñuble. Aquí un poco de las referencias bibliográficas utilizadas. Y eso sería entonces la presentación de este estudio tan interesante de las emociones, de ver cómo impactan las emociones relacionadas a las metodologías, en este caso a una MEVAG. Termino mi presentación, me despido, quedo atenta a cualquier duda, consulta.